Hola, somos Pablo García y Paula Fernández, farmacéuticos y autores de Medicadú y de Farmadicta. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que entrevistamos a grandes expertos digitales para que aprendamos juntos cómo mejorar en nuestras redes sociales, transmitir de una manera más eficaz, optimizando el tiempo y mejorando el engagement, el alcance y, en definitiva, los resultados. Hola a todos y bienvenidos a Cortando Cupones. Como este es el primer capítulo del podcast, bueno, pues merece la pena un poco contar de qué va y quiénes somos. Súper rápido. Cortando Cupones es un podcast farmacéutico, pero en este caso sin medicamentos ni consejos farmacéuticos, ¿vale? Es un podcast en el que vamos a hablar sobre el mundo digital, las redes sociales y que pretende ser una ayuda, una especie de masterclass sobre cómo debe ser la presencia en ese mundo digital de las cuentas farmacéuticas o de las cuentas de salud en general. Para eso, en cada capítulo de podcast vamos a tener un invitado del que intentaremos extraer todo su conocimiento. Y que, como os digo, esto sea una especie de masterclass sobre todo el mundo de la salud 2.0. Dicho esto, solamente nos queda presentarnos. Este podcast lo formamos dos personas. Por un lado, Paula Fernández, que es farmacéutica comunitaria en Gelida, que es un pueblo de Barcelona, y que podéis encontrar en redes en su perfil de Farmadicta. Y yo, que soy Pablo García, que también soy farmacéutico y que me encontráis en las redes detrás del perfil de Medicadú. Bueno, pues dicho todo esto y hechas las presentaciones, queda que Paula, ahora sí, nos presente a nuestra primera invitada para este podcast, que no lo he dicho todavía, pero que se llama Cortando Cupones, que lo veis ahí atrás, ¿vale? Bueno, Paula, ¿quién ha venido hoy al podcast, al primer capítulo del podcast? Bueno, hoy contamos con una persona que en realidad no necesita presentación. Es buena amiga, compañera, gran profesional, farmacéutica y divulgadora sanitaria, rigurosa, cercana y con una trayectoria en redes relevante e impecable. Si algo teníamos claro, Pablo y yo, cuando comenzamos esta andadura, fue nuestra primera invitada y comenzar la primera temporada del podcast Cortando Cupones invitando a Virtu. Pero, ¿quién es Virtu de Roig Azpitarte? Bueno, me vais a emocionar, me habéis emocionado con esta presentación. Ay, mía, oye, muchas gracias. Y antes de contestarte, solo quiero decir que estoy encantada de ser vuestra primera invitada, es un honor y toda la suerte del mundo para vosotros, que os la merecéis. Y os contesto, bueno, pues yo diría que Virtu Roig, quien me conoce, vosotros me conocéis, soy una mujer muy, muy familiar, que disfruta mucho de su profesión, que vive con plenitud absoluta su madurez, vamos, una mujer agradecida con la vida y que se encuentra muy a gusto en su piel. Sí, y además lo que ha dicho Paula, desde el primer momento que lo pensamos, digo, Virtu tiene que ser la primera porque además nos conocemos hace un porrón de años y yo siempre te digo que tengo cualquier tipo de duda o conflicto, a una de las primeras personas que pregunto siempre es a Virtu. Bueno, Bueno, las Virtu, consultas no las hacemos nosotros entre nosotros, es verdad, es así, es bidireccional o tridireccional, ¿cierto? Sí. totalmente. Bueno, y a Virtu la invitamos porque Virtu es la creadora de el blog que yo conocí, el blog de Pills hace, o sea, es que da hasta fatiga pensarlo, hasta como yo que sé, hace cuántos, 6 años en Barcelona, aquí Sí. con Tony. Bueno, ¿qué es el blog de Pills? Bueno, pues yo te diría que el blog de Pills es uno de mis tesoros más queridos. Yo creo que pocos saben que fue tanto una idea como un regalo de mi chico, de Tony. Cuando fuimos en Parma decidimos que íbamos a abrir un blog y hablo ahora del blog propiamente dicho, íbamos barajando la idea y cuando llegó mi cumpleaños, Infarma es sobre marzo, ¿no? Más o menos marzo, Sí. abril, ¿vale? Mi cumpleaños es en mayo y cuando llegó mayo yo me encontré con un regalazo de mi chico y es que me había hecho la construcción, lo que era la estética, ¿vale? Del blog y fue mi regalo. Y a partir de ahí, oye, alimentado con mucho cariño como si fuera un hijo y oye, nos ha crecido sano y bien. Hacemos a través del blog divulgación sanitaria, como bien habéis dicho. Es un trabajo apasionante, bonito y divertido. El blog se convirtió luego, se extendió a redes y hoy te diría que una de las redes, que es Instagram, pues casi ha fagocitado a lo que es el propio blog, que el propio blog lo tengo bastante abandonado, no me da para tanto trabajo, pero Instagram, bueno, pues tiene mucha vidilla y es ahora mismo la parte más visible del blog de Pills. Total, a mí al final me pasó igual con Medicado. Cuando me lo pregunta la gente siempre digo lo mismo. Digo, no, el proyecto de Medicado es un blog. Lo que pasa que es que
claro, es que cuando nosotros empezamos, pues casi que no había redes sociales, las redes sociales estaban como en pañales empezando. Y al final esas redes sociales se han fagocitado en nuestro blog, que me pasa como a ti, que sigue estando y tiene verdad que tiene muchas visitas y que pena a ti que no le pueda dedicar muchas más horas, pero a mí el proyecto original me pasa como a ti, es un blog. Sí, de hecho, incluso a mí, o sea, yo voy haciendo nuevos posts, nuevas infografías y no las cuelgo en el blog. Y luego pienso, ¿pero por qué no las cuelgas? Y al final, mi idea del blog fue una manera de organizar todo mi trabajo para que no se perdiese. Pues porque bueno, vamos todos Pero de no nos todo. da el tiempo. No, no, Por no. eso, Hay que ser eficientes al final, ¿eh? Hay que ser exacto. eficientes. El trabajo a veces es exigente, requiere mucho tiempo, esto el que está lo sabe, y al final tienes que ser eficiente y buscar lo que más te interesa, lo que más te aporta, lo que más te divierte, lo que tú quieras, pero al final tienes que simplificar porque es imposible, ¿eh? Total. ¿Y el blog en sí, Virtu, ha evolucionado hacia algo diferente o es Pues prácticamente mira, como empezó? yo empecé un poco por hacer divulgación, ¿no? Era llevar como el consejo farmacéutico más allá de lo que era la gente de mi entorno, ¿no? De la farmacia. Y si pienso ahora en qué punto estoy, pues sigue siendo lo mismo, porque al final comparto conocimientos con personas, pero quizá ahora me gusta pensar más en grande y más bonito y decir que también pues, me gusta aportar valor a lo que es nuestra profesión. Yo nunca imaginé, ¿no? Que iba a llegar a tener una comunidad tan grande y tan comprometida. Siempre doy gracias por ello. Mi objetivo era compartir conocimientos como farmacéuticos. Y bueno, yo siempre digo que mi finalidad nunca ha sido tener éxito, nunca he tenido que impresionar a los demás, soy de hacer las cosas a mi ritmo, vosotros lo sabéis, digo que no si no puedo porque me gusta estar tranquila y me voy retando poco a poco y lo que recibo pues es mucho cariño a cambio, la verdad. O sea, tú empezaste dirigiéndote al colectivo farmacéutico y eso ha evolucionado casi 100%, o siempre has tenido en mente Sí, el sí. cliente final. A ver, yo tenía un 50-50. Yo empecé dirigiéndome al colectivo farmacéutico. Bueno, tampoco al colectivo. Yo pensé, además fue cuando como lo planteamos, vamos a llevar el consejo no solo a la farmacia, ¿no? Sino un poquito más allá de la farmacia. Exacto. Vamos a hablar a gente de fuera. Y lo que sí que poco a poco ha ido entrando es gente de fuera del mundo farma, gente que tiene... Hay mucho interés en salud, ¿eh? Hay muchísimo interés en temas de salud en redes, muchísimo. Entonces, poco a poco va entrando gente que está interesada pues porque tiene familiares con enfermedades, porque le gusta el autocuidado, la gente se cuida mucho, por suerte. Entonces, cada vez entra más gente de fuera del mundo farma. Entonces, yo te diría que yo estoy como en un 50-50, mitad-mitad. Entonces, como iniciamos, o sea, los objetivos que tenías al inicio, en este caso, sí han ido variando en ese recorrido vital que ha llevado el blog de PIL, ¿verdad? Pero no es que tanto que el objetivo ha ido variando, o sea, el objetivo era el mismo, era informar con rigor, era dar consejo farmacéutico, o sea, que el objetivo, si lo piensas, siempre sigue siendo el mismo, pero sí que ha variado el espectro de gente o de amplitud de la comunidad a la que te vas dirigiendo. Es Sí, distinta, pero, y además es distinta porque el mundo farma habla un idioma y el mundo no farma habla otro idioma. sí, pero yo además te veo como últimamente que estás colgando también mucho contenido inspiracional, que Sí. es muy bonito y además tiene mucho éxito ese contenido inspiracional que tú cuelgas y que ahí sí veo una clara evolución desde únicamente consejo farmacéutico a ese Sí, contenido más inspiracional, ¿verdad? ahí tienes razón, o sea, a ver, yo es verdad que empecé con consejo farmacéutico puro y duro y quizá era un poquito estricta, ¿no? Yo muy profesional, yo todo muy profesional. Sí, bien, fenomenal. Pero con el tiempo aprendes a divertirte, a Total. soltarte, a disfrutar de las cosas. Y yo creo que ahí siempre hay un punto de inflexión. Cuando te relajas y disfrutas, hay un punto de inflexión. Y eso me pasó a mí. Entonces, ahora yo creo que el blog es el más fiel reflejo de mí misma. Ahora cuelgo lo que creo que es interés, lo que me apetece. Y el mundo mujer y el mundo, yo soy muy reflexiva, soy una persona muy reflexiva. Me gusta mucho, además, cuestionar las cosas, compartirlas con los demás, que me den su feedback y yo generarme una opinión. Me gusta mucho generar una opinión a través de lo que la gente me va contando. Entonces, cuando hay alguna cosa que me da come en la cabeza, pues me hago un post así un poco más reflexivo, lo suelto a ver lo que la gente me comenta y eso me ayuda a mí también a formarme una opinión. Y es verdad que son posts que están teniendo muy buena respuesta, están gustando mucho porque al final son temas sobre los que todo el mundo nos hacemos o nos cuestionamos cosas, ¿no?
toco mucho el tema mujer, me gusta mucho, lo reconozco. El tema mujer es un tema que me apasiona, que me gusta, quizá porque es mi momento vital muy potente para mí y lo toco. Y sí, es verdad, en ese aspecto sí que te doy la razón, Pablo. Ha habido un... Pero lo que te digo, no es tanto el objetivo, sino la variación de contar las cosas, de los contenidos. Yo veo una primera enseñanza que es, no hay que ser estricto y hay que sobre todo divertirte, disfrutar y ver cómo fluye el tema, y no pasa nada por ir cambiando esa idea inicial que teníamos, que vaya fluyendo hacia otra idea que nos llene y que nos haga igualmente divertirnos y disfrutarlo. Bueno, yo creo que cuando más natural eres, más se transmite y mejor te funciona. Es una impresión, ¿eh? Bueno, sí, al final a la gente lo que más les gusta es que seas tú misma, y tú estás demostrando que cuando te vas abriendo y vas demostrando tus sentimientos y cómo piensas, atrae mucho más a tu comunidad. Y tu comunidad es muy fiel, pero cuando expresas estas emociones a través de tus posts, mucho más, ¿no? Con lo cual, tú buscabas a través de las redes sociales divulgación sanitaria y has terminado encontrando una comunidad que te acompaña también en tus sentimientos y en lo que compartes, ¿no? Sí, sí. Dime. No, sí, perdona, Virtu. No, que yo quizá de lo que más orgullosa me siento en redes es de la comunidad. Es que lo has dicho, o sea, yo me siento muy orgullosa de la comunidad porque lo que yo siento es que es una comunidad muy fiel, es una comunidad muy fiel, muy cariñosa y muy participativa. Entonces a mí eso me genera muchísima emoción, me genera muchísima satisfacción. Es el mayor valor que tiene el blog hoy por hoy, la comunidad. Y en cuanto al proceso de creación de contenidos, Virtu, cuando planteas un post, ¿tienes un método de trabajo? ¿En qué te inspiras? ¿Cómo lo llevas a cabo? Pues mira, como me decíais, cuando yo empezaba era como todo muy, voy a planificar el mes y aquí este post y aquí tal otro y aquí subir esto. Luego ya pasé a la semana, con hacerme la planificación de la semana, me parecía, vamos, espectacular. Y ahora no tengo ninguna planificación en cuanto a contenidos, salvo alguna cosa que tenga en la cabeza porque sea un día muy especial y quiera poner algo, ¿vale? Pero no tengo, voy, como te digo, sobre la marcha, fresca. Yo estoy por la noche escuchando una noticia en la tele, porque también una cosa que me gusta mucho compartir son las noticias y poner calma un poco en esta movida, ¿no? en la prensa, en el amarillismo, en estas cosas tan agresivas, ¿no? Me gusta poner sensacionalismo, calma. ¿no? Que hay... Es que no me salía así, sensacionalismo. Entonces, estás escuchando una noticia y digo, anda, pues esto me parece súper interesante. Y en ese momento, pues haces un post, lo subes, más sencillo. La infografía a veces lleva más tiempo, pero poner una foto así inspiradora, poner un título y escribirlo a mí me resulta rápido. Entonces, a partir de una noticia puedo generar un post enseguida. A partir de una consulta a la farmacia genero un post. Ya os digo, ahora no tengo planificación, soy un poco quizá atípica. Voy de una forma más espontánea, más fresca, más yo. Y creo que me da buen resultado porque no estoy tan encorsetada. Entonces, eso es a nivel de contenidos. Yo siempre... bueno, no sé a vosotros qué os pasa, pero cuando digo, quiero hablar de esto y la cabeza empieza, ay, y quiero apuntar esto y lo otro, y tengo que decir esta frase, y siempre voy con el móvil apuntándome las frases que quiero decir o grabándomelas en un audio porque no se me olvidan. Y duermo con el móvil en la mesita, y si a las 3 de la mañana me despierto con una idea, lo mejor que puedo hacer es coger el móvil y apuntarla porque si no, no me voy a volver a dormir. Entonces, yo pienso y luego le doy forma. Me gusta mucho escribir, leo muchísimo. Y me gusta mucho escribir, entonces a mí escribir no me cuesta, me pongo con las ideas y es que me resulta hasta placentero, ¿sabes? Me resulta claro. Yo siempre lo he dicho, que a mí mi proyecto era un blog porque a mí me gustaba escribir. Y lo que pasa es que al final es enfocado en esto de las redes sociales, que también es verdad que yo creo que todos los que estamos en redes sociales tenemos nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestro poquito de ego, y entonces como esto de las redes sociales nos da más notoriedad, pues vamos todo como derivando a las redes, que es lo que te genera esa notoriedad. Pero sí, los proyectos empiezan pues eso, escribiendo, y es verdad lo que tú dices, como yo creo que a los tres nos pasa, como que al principio intentábamos ser mucho más planificadores y ordenados, y como que ya vas cogiendo el truco, ya como que te vuelve bastante más anárquico. También es verdad que, a mí, por ejemplo, cuando me pregunta la gente, ¿cuánto tardas en hacer esto? Y es cierto que ya se le coges el truco y ya no tardas tanto como tardabas antes, ¿eh? Pero depende, Pablo, porque si haces un post, por ejemplo, a mí un post de opinión me resulta muy fácil de hacer, porque es lo que yo opino, con lo cual me siento y te lo expreso, ¿vale? Si es un post de una noticia, también es relativamente fácil, porque cojo la noticia y la maqueo, ¿no? Y le hago tal.
Pero, por ejemplo, cuando es un test de farma o alguna cosa de farmacología, que a mí también me gustan muchísimo, pues ahí sí que gastas, que miras, que te asegura. Esos, por ejemplo, a mí me cuestan más. Sí, cuesta más, obviamente, Sí. obviamente. Pero infinitamente menos que al principio, por lo menos a mí, infinitamente Ya menos que al principio. ya te lo digo. Sí, Si no, sí. no estaríamos aquí. No Exacto. he sobrevivido, vamos. Bueno, Virtu, ¿cuál es? Si lo sabes o si lo tienes, esto es como los hijos, a lo mejor no tienes ninguno. Favorito me refiero. ¿Y cuál es tu mejor post? Y si además ese o el que tú consideres que es tu mejor post es el más viral, coincide con que sea el más viral o uno de los más virales, no tiene por qué ser el más, pero sí que coincide ese mejor post o lo que tú consideras como tu mejor post coincide con el más viral. ¿Cuál es el mejor, el primero? ¿Cuál será tu mejor post? El que tú le tienes más cariño. A ver, no es que tenga mucha, o sea, yo tengo posts muy potentes en la memoria. Yo siempre digo que elegir entre un hijo es muy complicado, esto es muy complicado, decir quién es más guapo que el otro, pero sí que por su importancia, fíjate, 2 posts, te diría, uno un poco particular, y era que, yo no sé si os acordáis, en las últimas elecciones generales, yo hice un post que era el programa sanitario, el programa electoral sanitario de cada uno de los partidos políticos, y hice Lo recuerdo. que era nada, era prácticamente un copia-pega del programa electoral, pero puesto. Y me gustó muchísimo, yo creo, porque era una información como, a ver, otro tip importante, la información de actualidad es una de las cosas que más gustan. Sí. La información de actualidad gusta mucho, ya que yo era información de rabiosa actualidad. Yo era una forma de comparar, ¿no? Y además a mí me resultó muy curioso hacerlo porque vi diferencias que me llamaron la atención y creo que a la gente también. Y ese post, no te sé decir, pero quizá fue de los que más repercusión o el que más alcance haya tenido, Pablo. Puede ser, no lo sé, pero puede ser, puede ser. Y luego hay otro post que tiene una historia muy bonita detrás y era, aunque fijaros el momento, era el momento primero de pandemia, los principios del confinamiento estricto, y yo quería hacer una infografía sobre las mascarillas, sobre los distintos tipos de mascarilla. Y bueno, parecerá increíble lo que voy a decir, pero es que en aquel momento no encontraba iconos ni dibujos de mascarillas, ahora ya patadas, pero es que aquel entonces una FP3, una FP2 quirúrgica, aquello no había forma de encontrarlo. Así que yo llamé a mi madre es pintora, llamé a mi madre y le dije, mami, necesito que me ayudes con esto. Mira, un dibujo así, y vamos, WhatsApp para arriba, WhatsApp para abajo. Y ella me hizo el dibujo, ¿vale? Con las caritas y con los tipos de mascarillas. Y lo publicó. Publiqué y tuvo un éxito rabioso, espectacular. Pero tuvo un éxito en el sentido de que la gente agradecía la información, porque era como muy clarificadora, ¿no? En aquel momento que no teníamos... Y yo lo que iba haciendo era pantallazos sobre esos comentarios y se los pasaba a mi madre para que los viera. Y mi madre me dijo que se sintió muy satisfecha en aquel momento de haber podido ayudar a la gente. Total. Y por eso para mí ese post es como un tesorito. Total. Hay que ver qué gran labor se hizo desde las redes en la época de pandemia. Yo creo que se hizo una labor imprescindible, sobre todo en muchísimas cuentas, sobre todo eso de intentar poner algo de cordura y de sentido común y de información contrastada frente a eso, frente al fake news, al clickbait. Sí, bueno, de hecho, Paula recibió un reconocimiento de LinkedIn, creo, sí, ¿no? Sí, de todo ese sector salud, pero es que yo no sé de dónde sacamos las energías para llegar a todo, a la familia, las redes, la divulgación, ya sabéis, la farmacia, con las barreras y sin mascarillas, pero bueno, eso que íbamos en la sangre, ¿no? De la divulgación y sacábamos las horas de donde fuese para conseguir la información y poderla dar en prime time, ¿no? A primera hora, además. Yo creo, Paula, que era responsabilidad. Yo creo que lo tomamos. Yo me tomaba un café con el BOE todas las mañanas. No lo he vuelto a hacer, pero te juro que me leía el BOE todas las mañanas. Era increíble. Sí, era Twitter y el BOE tomando el café. Y así me fue. Luego acabé saturada, agotada y me pasó factura. Y de hecho aún coleo. Pero bueno, eso ya está, ¿no? Y ahora otra pregunta, Virtu, que yo creo que también te tocará algo familiar. ¿Cuáles son tus máximas a la hora de divulgar y obtener presencia en redes sociales? Bueno, vamos a ver, cuando tú divulgas, eres o deberías de ser una prolongación de ti mismo, ¿no? Por coherencia, ¿no? Y por honradez. Así que yo lo que intento es que mi estilo, mis valores online sean los mismos que offline, que en redes. Así que, y esto, bueno, no está bien que lo diga yo, a mí me gusta pensar o quiero pensar que mi presencia en redes es siempre respetuosa,
es tolerante, es agradecida, es cortés. No me gusta poner a la gente en evidencia para ponerme yo en valor. Yo procuro siempre, algo que les digo siempre a mis hijos, ser humilde, porque para mí la humildad es un valor muy, muy importante. Y a nivel de contenido soy muy prudente, quizá cada vez más prudente, ¿vale? Siempre busco contenidos ¿En qué sentido eso, Virtu? pues porque, fíjate, cuanto más gente o cuanto más crece la cuenta, más prudente me vuelvo, porque es como que cae sobre mí más responsabilidad. Yo a veces veo los números y digo, madre mía, madre mía, madre mía, o sea, toda esta gente lee lo que yo pongo o se está fiando de, o sea, se está fiando, claro, tiene confianza, ¿no?, en lo que tú estás poniendo. Entonces, soy muy prudente, no quiero meter la pata. A veces patinamos y podemos patinar, pero intento que no me pase porque digo, es que quiero ser fiable para ellos, ya que ponen la confianza en mí, quiero que esa información sea fiable para ellos. Entonces, cada vez me vuelvo más prudente quizá, en la información, sí, sí. Una vez tuvimos un evento en el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, en el que estábamos Ricky, tú y yo, y comentaste que nunca publicabas nada de lo que tu madre no se sentiría orgullosa de Sí, verlo. sí. Y la verdad es que a mí eso me gustó muchísimo y es algo que también he incorporado a mi Sí, sí, forma de trabajar. Son tres máximas que es, una, no publiques nada de lo que tu madre se avergonzaría, es decir, es como la parte ética, ¿no?, de esto. No publiques nada de lo que te puedas avergonzar dentro de unos años, porque a lo mejor, no porque las cosas cambian, pero si te pasas de la raya, a lo mejor luego te ves y te avergüenzas. Y la tercera es, no publiques nada que no pudieras defender. Imagínate que tu artículo se va a la primera página de un periódico o a las noticias, pues no publicas nada que no lo puedas defender dignamente. Y si pasas esas tres máximas, oye, pues adelante y para arriba, y si no, al cajón. Sí, es verdad, ¿te acuerdas? Sí. Total, y además son fantásticos consejos. Y sobre todo este último que has dado en el tema de salud, o sea, que tenemos que ser, o la gente que divulgamos sobre salud, yo creo que ante todo tienen que ser fiables, porque aquí no sé, sí que no hay como hueco para opiniones, no somos comentaristas políticos, ni tiene que ser información contrastada y que tenga suficiente respaldo y evidencia como para que tú dices, como para que si en un momento dado eso aparece en un periódico o alguna noticia relacionada, o sea, algún post tuyo que sea nombrado por algún medio de comunicación, que de hecho ocurre a menudo, pues que sea totalmente fiable y totalmente cierto. O sea, y es Y verdad que cuando muchas das veces... claro, y cuando das una opinión, que yo, después de estos de opinión que tú comentabais antes, se nota que es una opinión, es un Ah, tono, bueno, claro, total, una forma de hablar distinta, ¿no? Que se distingue perfectamente. total. Y cuando sea una opinión, pues oye, que también podemos, por supuesto, podemos dar nuestra opinión, solo faltaría que en nuestro perfil no podamos dar nuestra opinión, pero claro que se vea evidentemente que es una opinión y que no es una aseveración que no admite duda. Entonces, Correcto. me parece genial. Virtud, ¿qué oportunidades te han aparecido por ser un referente en las redes sociales? Muchas, la verdad es que muchas. Voy a hacerte un paréntesis. Siempre digo que una persona que está en redes y tiene visibilidad y se le declara un referente es solo un profesional con visibilidad. No es siempre mejor profesional que otro, simplemente tiene más visibilidad. Y esto siempre pongo el punto porque hay mucho farma que no está en redes y son grandes referentes también, ¿vale? Cierro paréntesis. Dicho esto, a mí me ha abierto un mundo de oportunidades impresionante, de verdad. A nivel profesional, colaboraciones para escribir en blogs, en contenidos de salud para laboratorios, para revistas de salud, para terceros de cuidado de salud, impartir charlas que me gustan muchísimo, charlas de formación, de mano de laboratorios. No sé, esa visibilidad me ha aportado trabajo, pero no solo me ha aportado trabajo, también me ha aportado una parte, vamos a decir, de ocio y lúdica que a mí me ha dado una vidilla tremenda. O sea, me han llevado a relacionarme con muchísima gente que no hubiera tenido oportunidad, conocer gente, irme a sitios fantásticos, echarme unas risas con vosotros y con otros muchos compañeros. Relacionarme, fíjate, con gente muy distinta a mí, de grupos de edades completamente distintos a los míos y hacer un grupo compacto, divertido, para llevarse bien. Esto es maravilloso y esto es difícil. Quizá lo da también el deporte, fíjate. El deporte también da este tipo de relaciones y las redes me dan estas relaciones y a mí me dan una alegría y una vidilla que, bueno, que estoy encantadísima, la verdad. Es que es como disfrutar a otro nivel de mi profesión en la mejor compañía. Muy, muy contenta, de verdad. Yo siempre digo, en mi caso, por ejemplo, yo era un farmacéutico adjunto
en Mijas, en una farmacia súper de barrio. ¿Quién me va a decir a mí que yo voy a colaborar con algún tipo de laboratorio o conocer eso a tantísima gente, gente de diferentes partes o sea, me parece que o sea, obviamente lo hemos trabajado todos, pero que hemos tenido suerte en llegar en ese momento, en ese momento justo de comienzo de redes y, oye, y trabajar mucho y hacer mucho trabajo porque que la gente no piense, la gente que nos está escuchando, los compis que están escuchando y quieran empezar en el tema de las redes, que esto es fácil y que esto es pan comido, que esto hay que echarle más hora que un reloj, ¿eh? Esto, Sí. fácil, que es muy chulo, pero que esto hay que currárselo. Sí, Bueno, sí. son horas robadas, pero al final compensa, ¿no? Compensa por ya no solo la satisfacción personal, ese ego que tú comentabas, Pablo, que a todo el mundo le gusta, sino por todas las relaciones que hemos establecido. Yo no os hubiese conocido a vosotros, por ejemplo, ni a muchos Totalmente. otros compañeros Claro. con los cuales ya no solo compartimos conocimiento y dudas, sino que también eso, nos lo pasamos bien y os habéis convertido en amigos, ¿no? Y yo Pero, creo que eso es muy importante. y escucha, y una cosa que no lo he dicho, como conoces a gente especializada, las redes te dan para conocer a gente especializada en distintos temas. Yo ahora, por ejemplo, tengo una consulta difícil de dermo que no controlo o de fitoterapia que no controlo y tengo gente referente de redes a la que acudir y me parece Total. un lujazo Un lujazo, que me total. alcance gente tan formada, compañera y que me ayuda. Es que es un lujazo. Y además es que les puedes consultar con un clic y te contestan con un Sí. clic y entonces es casi inmediato. Y antes para buscar esa información, todo lo que tenías que recorrer, ¿no? Segunda enseñanza entonces, Virtu, hay que cultivar el networking, ¿no? Totalmente y absolutamente, sí, es maravilloso. Y Virtu, ¿qué formación en redes tenías antes de empezar? ¿Dónde te reciclas y dónde te formas actualmente? Venga, sorpresa, sorpresa. No tenía ninguna formación en redes, no me reciclo en ningún sitio. Yo empecé de forma autodidáctica y así sigo. Prueba, error, prueba, error. Soy una persona tremendamente intuitiva, tremendamente intuitiva. Y yo creo que eso me hace manejarme con relativa comodidad por las redes. Pero no me formo. ¿Sabes qué pasa? A ver si me entendéis. Yo tengo muy poco tiempo, como todos nosotros. Entonces, el tiempo que tengo, de estudio me refiero, ¿eh? El tiempo que tengo lo empleo en formación de lo que a mí me gusta, que es la farmacología, ¿vale? Es lo que más me gusta, en formación sanitaria, en farmacología, en formarme, digamos, más académicamente. Y no me da tiempo a formarme en redes. Y yo voy prueba a prueba y mirando y viendo, pero yo te digo, a prueba de intuición. Yo soy tremendamente intuitiva. Bueno, y al final yo creo que la experiencia también es un grado, ¿no? Que tu experiencia te hace dar cuenta de lo que funciona y de lo que no y por dónde van los tiros. Efectivamente, claro, claro, claro. Claro, además es lo que estábamos hablando justo antes de empezar a grabar, que tus consejos son oro porque tus consejos están validados. Entonces, esa intuición de Virtu es muy buena, pero porque además es que está validada en ella misma y en su caso de éxito. ¿Cuánto tiempo le dedicas en el día a día a tus redes? Sin contar la creación de contenido, o sea, sin contar a que te sientes a escribir o a tal, ¿cuánto tiempo le dedicas a estar? Yo sé más o menos la respuesta. ¿Cuánto tiempo le dedicas a estar con el teléfono en la mano? A bichear, a bichear. Pues mira, te voy a decir que de hace un año a esta parte, más o menos, me puse una alarma, Te estás desintoxicando. sí, para que a la hora lo que estuviera entre manos fuera. A veces me pasa un poquito, pero poco más. Intento a la hora cortar, intento, porque no quiero que me lleve más tiempo, porque tú lo has dicho, es solo estar en redes, pero detrás hay otro trabajo Claro. de contenido. Por lo tanto, intento y cada vez estoy menos. Es bueno y malo. Cuanto menos estás, menos alimentas a la fiera, ¿no? Sí. Bueno, y se nota mucho, pero es que mis redes yo digo que son ocio, no negocio. Y por lo tanto, a mí me tiene que dar placer y me tiene que satisfacer y compensar a todos los niveles. Entonces, en mi equilibrio personal, buscando ese equilibrio mío personal, pues intento cada vez estar el tiempo justo, porque a mí sí que me gusta, es verdad, contestar a todo el mundo, interactuar. Entonces, intento estar el tiempo necesario para contestar y para interactuar, pero no pasarme, porque es que creo que me pierdo si no cosas importantes. Eso en tus redes, digamos, como el blog de Pills, pero igualmente 1 hora de consumo de teléfono en redes sociales, ¿es lo que tienes? Intento, sí, sí.
Vale. Y A la ahora, vez, antes podría estar 2-3 horas perfectamente, seguro, seguro. Pero cada vez menos. Lo que pasa es que yo estoy entrando, mirando, salgo y cuando me aparece el aviso dices, Virtu, prepárate que te pones el pelo. Por hoy. y Virtu, de métricas, ¿cada cuánto mides y qué herramientas usas? Pues mira, Paula, mido cada nunca y uso una herramienta. ¿Has visto? Vale. Yo ya sé Totalmente que, anárquica. es que es totalmente atípico porque, os lo he dicho, yo voy a seguir subiendo el contenido que considero que sea de interés y lo voy a subir en el formato que yo considere que es el más adecuado para ese contenido. Yo a veces cuando publico ya sé que va a tener poca interacción o que no va a gustar mucho, pero a lo mejor yo estoy pensando en unas pocas personas a las que les va a gustar o les va a ser beneficioso o porque yo quiero que quede en mi perfil, ¿vale? Entonces, como mi finalidad no es publicar para crecer en seguidores, sino para informar, no tengo necesidad de medir ese supuesto éxito, ¿vale? Bueno, yo ya no solo me refiero al éxito, sino que a veces yo, por ejemplo, mido para saber qué es lo que gusta, qué es lo que busca la gente, pero no por éxito personal, sino por llegar a más personas y poder ayudar con ese tipo de post a más personas, ¿no? Y de hecho lo que comentas, yo al principio sí que medía mucho y sí que entraba en Metricool cada nada. Y ahora cuando me llega el resumen mensual me lo miro, pero si no a veces ni eso. Pero sí, no medimos como deberíamos medir, pero tampoco es nuestro objetivo porque nuestro objetivo no es solo dedicarnos a redes, ¿no? Es que, Paula, si yo, por ejemplo, estoy esta noche viendo la tele y dan una noticia que considero de interés, para mí es de interés, vamos, yo probablemente la suba mañana, pero la voy a subir independientemente de lo que diga la métrica. Y la voy a subir, voy a pensar, uy, pues esto en infografía puede quedar chulo, pues esto voy a hacer mejor unas slides. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, Sí. no me paro a pensar esto. Y a lo mejor esa información es relevante para mí y para 4 más, pero es que mi esfuerzo está en eso. O sea, no, quiero decirte que no, me da igual, o sea, no me va a condicionar la métrica. Ya sé que suena muy raro, ya sé que es muy extraño, pero es la verdad. Es que es así. Bueno, en No, definitiva es pero lo que se tiende, ¿no? Que no importa tanto el número de likes o de seguidores, sino tu comunidad. Y tu comunidad te está demostrando el día a día que les gusta lo que haces, por cómo o, interaccionan contigo. Y al final yo creo que esa es la mejor medición, ¿no? Sí, o, sí. o- o casi que ni eso. Yo te lo he escuchado a ti alguna vez decir a Virtu y yo cada vez lo practico más, que es que cuelgo las cosas que me divierten, independientemente de que yo sepa, a lo mejor sé que es una esta que no va a funcionar. eh, si hablamos de métricas, sé que no va a funcionar, pero si lo he visto y me ha parecido, me ha divertido, pues lo cuelgo. De hecho, ahora cuelgo muchas cosas de ajos porque me divierten mucho los ajos. Sé que no van a tener y, mucho esto, y no se pero cocina, ¿eh? cuelgo. Pero lo cuelgo. Parto. Bueno, Virtu, ¿crees que las farmacias y que los farmacéuticos, sé que vas a decir que sí, pero bueno, cuéntame, ¿crees que las farmacias y los farmacéuticos deben ser digitales y deben tener presencia en redes? Pues fíjate, si me hubieras preguntado esto hace 3 años, te hubiera dicho rotundamente sí, pero ¿Sí? ahora te voy a decir, depende, y verás, si eres persona profesional de la salud, farmacéutico, farmacéutica, bueno, vamos a hablar farmacéuticos, que es en lo que estamos, Venga. pues es una oportunidad, ¿no?, de hacer divulgación sanitaria a través de redes sociales, de aportar a la sociedad tus conocimientos, de informar rigurosamente. Tú puedes decidir o no hacerlo. Yo lo veo bonito porque lo hago y lo recomendaría a todos que lo hicieran, ¿vale? Y además, fíjate, si encima de eso da valor a la farmacia, piruleta ya, o sea, súper contenta. Pero por otro lado están las farmacias. Siempre se dice, el que no está en redes sociales no existe. Yo cada vez, fíjate, me lo estoy cuestionando más. Y en el sentido de cómo nos lo planteamos, y os lo explico. Tu presencia digital o en redes dependerá de la estrategia tuya global de la farmacia, ¿vale? Entonces, si tú eres una farmacia que tienes venta online, si eres una farmacia referente en alguna categoría, dermo, tal, fito, creo que es muy importante que tengas redes sociales y que visibilices esa especialidad porque a ti te interesa que la gente de distintos sitios acuda a ti a comprarte. Es decir, es una parte de negocio. Cuando eres una farmacia que estás más especializada en, vamos a decir, en más asistencial, más directa al paciente, al enfermo,
quizá la red ya no tiene tanta repercusión. La red social, como entendemos, Instagram, Facebook, TikTok, ¿vale? Sí que tienen interés las redes, pero quizá otras. Es decir, yo las redes en ese caso las uso, siempre las usas para poner en medio al paciente, ¿no? El paciente en medio de lo que es la farmacia, el farmacéutico y el paciente, el sistema de salud. Pero en una situación lo harás más enfocado a la venta y usarás un tipo de redes, y cuando eres farmacia, yo estoy pensando en mi caso, a mí me interesa utilizar otras redes menos ruidosas o menos visibles, como son el WhatsApp, que es una red social, o como es el My Business, que es otra red social, que la gente la tiene muy abandonada y para mí es crucial, porque yo como persona, como farmacéutica, tengo el blog de pills, pero en mi farmacia abrí el Instagram sabiendo que no lo iba a trabajar y ya lo tenía en la cabeza, porque para mí lo más importante es el WhatsApp y lo más importante sobre todo es Google My Business. Yo Google My Business, el informe del mes pasado, de enero, porque el de febrero no me ha llegado, 380 personas pidieron cómo se llega a mi farmacia desde el hospital de enfrente buscado por Google. Imagínate, es importante para mí esto. ¿Vale? Sí, pero no crees, mira, yo no hace mucho di una charla en el Colegio de Farmacéuticos de Málaga y era sobre redes sociales, sobre presencia farmacéutica en redes sociales, y hice como una especie de decálogo, como los 10 mandamientos. Y entonces yo les empezaba contando una historia que es que yo soy un señor mayor, es decir, yo soy un señor de 1976, o sea, yo soy un señor totalmente analógico y que ha nacido analógico y que después, pues mis hijos son totalmente digitales, pero yo soy analógico y con la... Y me he vuelto semidigital o cuasi digital un poco obligado. Pero es verdad que la gente que viene, el futuro cliente de la oficina de farmacia, ese le pasa como a mí, o es cuasi digital o es digital ya. Entonces, independientemente, yo les decía que siempre es bueno que estén en redes sociales, lo que sí que tienen que tener muy claro es el rol que eligen para estar en redes sociales, porque ese rol no tiene por qué ser siempre un rol de vendedor, o tampoco tiene por qué ser un rol de divulgación, o puede ser un 50-50, pero yo creo que a la oficina de farmacia como negocio en sí, es decir, como negocio sanitario y como estructura sanitaria, sí que, para mí, en mi opinión, sí que es buena idea que estén en redes sociales, pero no por nada, sino porque la gente está en redes sociales y porque al final yo creo que si nosotros no estamos, pues va a llegar otro y nos va a coger ese hueco. Y cuando perdamos el hueco de hablar de medicamentos, de hablar de consejos farmacéuticos en las redes sociales nosotros, ostras, después recuperarlo es complicado, ¿eh? Pero una O sea, cosa es lo que es recomendable y otra cosa es que sea imprescindible, ¿vale? Y para mí no es imprescindible. Tú puedes estar en tu farmacia sin tener redes sociales. ¿Es recomendable? Sí, es recomendable por lo que tú has comentado. Pero dentro de que sea recomendable hay que ser muy selectivo. Yo creo que la gente cuando dice la farmacia tiene que estar en redes sociales, entonces está pensando Instagram y TikTok. Normalmente, porque Facebook... Sí, bueno, quizás esa cortedad de mira sí que la tengamos, Claro, que solamente para nosotros solamente existe. Claro, yo lo que te quiero decir es que hay que estar sí en redes, porque las redes te permiten conectar con tu paciente o con tu cliente, pero sé selectivo según tu estrategia, elige, porque al final estar en todos sitios es difícil, ¿eh? Entonces, Bueno, y no estar de cualquier manera, ¿no? Tampoco. claro, elige qué redes son para ti las más eficientes. Y yo tengo muy claro cuáles son las mías más eficientes y que me las trabajo y me funcionan muy bien. Eso es a lo que me refería. Un poco. Sí, en eso es totalmente de acuerdo. No hay que, en eso Claro. estoy totalmente de acuerdo y no hay que estar en todas las redes sociales. De hecho, las redes sociales, pues que yo creo que la farmacia como establecimiento sanitario, pues a lo mejor pinta poco, ¿sabes? No lo sé. Por el tipo, por cómo son, por cómo es el consumo, como la info que hay en ellas, cómo es ese consumo de información que se da en ellas, pues a lo mejor tiene menos sentido que en otras, que pueden llegar a ser más pausadas, ¿sabes? Pero bueno, en eso tienes toda la razón. Hay que saber elegir qué batalla Claro, tomar. Sí, claro. Bueno, y cómo la luchas, ¿no? Esa batalla también. Sí, sí. total. Virtu, ¿monetizas el blog o las redes sociales de alguna manera? Sí, sí que lo monetizo. El blog en sí, el blog, nunca lo he monetizado. A mí, como a vosotros, me surgen colaboraciones, pero nunca he entrado. Primero porque a mí me gusta sentirme libre, cual pajarito, no me caso con nadie, me cuesta mucho, me gusta sentirme tranquila, sin deber nada a nadie. Entonces, nunca hablo de producto. Yo soy de las que doy el consejo y luego el producto o el consejo final me gusta que vayan a su farmacia de confianza, allí donde le conocen. Por lo tanto, en el blog nunca he hecho patrocinio de enlaces o de algún producto, nunca. Ahora, la visibilidad que me ha dado en redes sí que la monetizo mucho. ¿Por qué? Porque es una visibilidad, te pone en boca de laboratorios, de
de terceros que pues lo que te he dicho antes, me encargan contenidos, damos charlas, damos clases, generamos posts y todo eso sí que se monetiza y además bastante. Y más, te voy a decir, desde que me he empezado a atrever a hacer vídeos, mucho más, porque es un formato muy demandado. Cuando yo se me queda un poco pánico escénico que tenía, pues entonces entras ya, oye, me haces un vídeo y tú dices el primero, uff, y el segundo dices, venga, va, y el tercero, claro, te lo hago, venga, tira. Vamos a Claro que sí. Sí que lo puedes monetizar, claro que lo puedes monetizar, sí, sí. Perfecto. Mira, Virtu, un consejo para alguien que está empezando en esto de las redes. 2, venga, los que tú veas. ¿Quieres El más Lo importante. disfruten, que lo disfruten, sobre todo que lo disfruten. 2, va. Un contenido de calidad. Y 3, que sean uno mismo, que no copien, que creen su propia personalidad, que busquen ese camino que los haga diferentes, distintos, porque les irá bien y se sentirán luego muy orgullosos de haberlo hecho así. Pues bueno, el ABC. Sí. Disfrutarlo, contenido de calidad. Y que sean uno mismo, ¿no? Sean uno mismo, que sean lo más naturales posible. Sí, sí. Una pregunta, Virtu. Sí. ¿A quién te gustaría que entrevistásemos en este podcast y por qué? Pues a mí me gustaría mucho que entrevistarais a Héctor del Río, a Héctor Pharma. A mí, amigo Héctor, eso está hecho. Para mí, una de mis cuentas favoritas. Os he dicho antes que mi tiempo, como el de todos, es oro, ¿no? Y yo, si hay alguien a quien sigo, leo, escucho siempre, es a Héctor. O sea, a mí me dan ganas de prepararme el feed, así de claro. Así es que si lo entrevistares a mí, de verdad es que me gustaría muchísimo. Pues eso está hecho porque Héctor además es muy amiguete mío. Sí, lo sé. Vais al tenis juntos, os he visto. Vamos al tenis juntos en una relación de ventajosa por su parte, porque ya digo que yo soy un señor mayor y es un chaval muy delgadito, fuerte, y entonces es una franca desventaja hacia mí. Pero bueno, pues sí, pues eso está hecho. Pues a Héctor le contacté yo un día y le dije, Héctor, oye, ¿no me podéis pasar los apuntes del feed? Y me dice, qué rara eres, pero si nadie nos pide los apuntes del feed, ¿te vas a preparar el feed? Digo, no, pero es que me parece tan chulo lo que explicas. Y me los hizo llegar, ¿eh? Me sabe mal decirlo por si alguien más se lo pide, pero es que es súper amable y súper cariñoso. Y a mí me encanta, y aquí los tengo encima de la mesa y los miro de vez en cuando porque me parecen un tesorazo. Es que me gusta. Héctor es un tío fantástico. Bueno, Virtu, un placer haber tenido la oportunidad de tenerte en nuestro primer episodio de esta temporada de nuestro podcast y muchísimas gracias por aceptarlo, muchísimas gracias por tus consejos y por abrirte y ser tú misma como siempre. No, oye, gracias a vosotros, lo he dicho al principio, para mí ha sido un honor y un gesto súper cariñoso por vuestra parte que me invitaréis a vuestro primer podcast. Muchísimo éxito para Cortando Cupones y todo mi apoyo desde aquí. Un besazo a los dos. Pues yo, antes de despedirme, igual, tengo esa deuda contigo porque pues que es un contenido el que tú realizas y siempre has sido una amiga y siempre es un contenido todo muy inspiracional y siempre es un contenido en el que fijarse y en el que aprender. Así que no podíamos no inaugurarlo contigo. 1000 millones de gracias por venir y nos vemos por ahí, seguro. Nos vemos en las redes. Nos vemos. O en los bares, donde sea. Un besito muy grande. Un beso. Gracias. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente capítulo, ¿no, Paula? Exacto. Nos vemos en el siguiente capítulo. No olvidéis que todas las notas de este capítulo están en nuestro blog cortandocupones.com. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast Cortando Cupones en tu reproductor habitual. Y un último favor, si escuchas este podcast en Apple Podcasts o en Spotify, regálanos una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo muy pronto.